Lectura crítica con Edgar Soler. Bien, muy buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar con una introducción pequeña sobre lo que vamos a realizar en el día de hoy a nombre de Pasione Café. El Pasione Café queda en el Centro Comercial Haití. Allí ustedes pueden ir y apasionarse no solamente por el café, sino por la lectura. Estamos hablando sobre la lectura, sobre los enfoques. Ese sería como el tema. Luego la metodología para el pensamiento crítico. Hablar sobre la teoría crítica. Vamos a hacer un epílogo y finalmente vamos a hablar con algunos ejemplos para darle mayor contundencia a la exposición y al discurso del día de hoy. Bien, hemos conversado siempre que la lectura es un factor muy importante dentro del contexto educativo, dentro de la escuela y en general en la vida real. Generalmente creemos que el leer es simplemente mirar un código, mirar una expresión a través de una oración, a través de un texto, pero también hay muchas implicaciones desde el punto de vista lingüístico que llamamos lectura lineal, eso que hacemos cuando uno recorre el párrafo del texto. Partimos entonces de que lo fundamental es el texto. Dentro del texto tenemos eso que nosotros hablamos los lingüistas sobre el código y decodificar el espacio en que uno lee, sobre todo en las oraciones. El primer paso entonces son los enfoques. El enfoque lingüístico que trata sobre la constitución, la forma como está el código, o sea, el alfabeto, la conformación de las palabras que se unen, que se suman y hacen las oraciones. Digamos que esa es en primera instancia lo que debemos realizar cuando realizamos lecturas al inicio de nuestra etapa escolar, es decir, los primeros 3 años en las escuelas estamos bajo ese enfoque, un enfoque más que todo lingüístico, es decir, conocer la estructura de lo que nosotros expresamos en forma oral y que lo vemos reflejado en forma escrita. Pero también hay otro enfoque en esa lectura que es el enfoque psicolingüístico, o mejor, psicolingüístico. Eso significa que cuando uno está leyendo un texto, hay palabras, hay oraciones que no se logran entender porque tienen varios significados dentro del contexto. Esas estrategias cognitivas, es decir, de conocer exactamente qué es lo que implica lo que está escrito, qué es lo que a mí me acontece, es lo que nosotros en las estructuras de las guías llamamos, vamos a hacer un contacto con lo que uno conozca o conoce acerca de lo que está leyendo. Es, digamos, como la interacción que hay con eso nuevo que uno va a leer. Seguidamente tenemos otro enfoque que es muy importante, porque si el enfoque psicolingüístico es necesario, dado que los psicólogos siempre nos han dado, ha sido manejada esa estructura por los psicólogos, ya en la parte sociocultural entran otros factores de suprema importancia que le van a dar un vuelco total a lo que llamamos nosotros la lectura crítica. Entonces, para resumir, hay una lectura lineal que nosotros hacemos tanto en las pruebas saber, pruebas CICFES o pruebas donde a uno lo invitan no solamente a leer o saber leer, sino a comprender lo que usted está leyendo. Y en ese sentido, cobra mucha importancia conocer los enfoques que los docentes nosotros debemos conocerlos, porque para procesar esa lectura en los niños, para que el niño aprenda a leer y aprenda a comprender lo leído, se necesitan estos enfoques. Más otro enfoque que es el etnográfico, porque en el concepto sociocultural las comunidades son diferentes, son distintas. Entonces, como son diferentes y son distintas, los lenguajes tienen que ir apropiados a esas regiones o a esas partes donde se va a leer y a enseñar. Y por lo tanto,
Las lecturas, como bien lo decía anteriormente, no son homogéneas, es decir, son diversas y eso hace mucho más complejo el pensamiento de interpretación y de comprensión de la lectura. ¿Por qué hablamos de la lectura y por qué hablamos de la comprensión? Porque hay muchas formas de leer, hay diferentes formas de leer. Tenemos artefactos con los cuales nos vamos relacionando, donde ya lo escrito en papel pasa a un segundo plano y nosotros tenemos que hacer lecturas y escribir permanentemente para poder desarrollarnos en nuestra vida real. Nos tenemos que comunicar con artefactos, es decir, tenemos que entrar a la vía digital. La digitalización de la lectura y de la escritura tiene que ver con el mismo desarrollo de esta modernidad, como son las tecnologías, como es el uso de Internet y de los artefactos que permiten conectarnos con esa vía importante. De hecho, anteriormente nosotros teníamos muy poca lectura, o sea, muy pocos libros, y si los teníamos en las bibliotecas o en algunos rincones los que podíamos comprar. Pero hoy en día, con el Internet, nosotros tenemos acceso no solamente a la conectividad, porque una cosa es conectarse, ¿sí? Otra cosa es tener acceso y otra cosa es entrar a las partes digitales del Internet. Y ahí está la complicación. Porque nosotros, que somos de una generación anterior, hemos venido enseñando teorías sobre la lectura que ya que permiten ahora transformarse o actualizarlas. Un ejemplo sencillo consiste, por ejemplo, un ejemplo sencillo consiste en mirar cuando uno tiene alguna calamidad o enfermedad física y de pronto le determinan que es un cáncer y le exigen para poder más o menos recuperarse o aliviarse unas quimioterapias, uno inmediatamente se va a los ejercicios o médicos modernos. Tú no puedes ir a una quimioterapia de hace 50 años, en el ejercicio que se practicaba anteriormente. Eso ocurre también en la educación. Estamos todavía con un sistema que ya no es que no sea válido, sino que ha sido transformado por la modernidad. La ciencia ha avanzado de tal manera que ese ejercicio de hace 50 años de quimioterapia ya está más actualizado y más moderno. Luego usted no se va a someter a una práctica de hace 50 años, sino que se va a someter a una práctica de moderna. Eso significa que nosotros los maestros tenemos que actualizarnos porque el sistema de comunicación actual, con los artefactos que nos comunicamos, se han transformado. Es decir, ya leemos en WhatsApp, leemos en Facebook, leemos en Instagram, tenemos noticias verdaderas, noticias falsas, hay demasiada información y eso exige que el maestro también vaya a tono con el desarrollo de la tecnología. ¿Para qué? Para que el niño entienda que no solamente es interpretar y comprender lo que le están mostrando, sino tiene que averiguar el pensamiento crítico y es ahí donde tenemos que trabajar los maestros, los docentes en las escuelas. Cómo formar pensamientos críticos a través de los enfoques de la lectura. El pensamiento crítico significa que es buscar la manera como que, si bien es cierto, uno puede leer literalmente, hacerlo inferencial dentro del texto. Fíjese que básicamente estamos hablando de textos en su contexto. ¿Cómo, cómo enseñarle al niño y el maestro a tener pensamiento crítico? Y esa es la parte que vamos a trabajar a continuación. La metodología, es decir, la metodología para llegar a un pensamiento crítico. Para complementar eso que nosotros decíamos, los enfoques
los enfoques sobre la lectura, para tenerlos en cuenta en el factor de leer, tenemos que, cuando entramos a la lectura crítica, al pensamiento crítico, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el método propio, el método idóneo para hacer una crítica social? ¿Y por qué digo esto? Porque hemos aprendido en las lecturas que hay que buscar no solamente lo lineal, sino lo que está detrás de las líneas. ¿Qué nos quiere decir el autor? ¿Cuál es la intencionalidad de ese discurso o de ese texto o de ese libro? ¿Qué se pretende dentro de las instituciones y dentro de las lecturas y entre los textos? Que sigamos con las mismas verdades producto de la necesidad de alguien que está interesado en que esa verdad sea verdadera, ocultando algunas falsedades, ocultando algo que le conviene al que está detrás de esas líneas o al que está realizando ese discurso. Por eso es importante conocer las diferentes críticas que hay para llegar al pensamiento y a la teoría crítica. ¿Y cuáles son esas críticas? Está la revelación, que es la experiencia cognitiva o religiosa, libros fundamentales como la Biblia, en el caso religioso, sobre qué manual de conectividad frente a los derechos y a los deberes de las personas, cuál es el catálogo moral, cuál es la ética, qué es lo que se debe realizar de acuerdo a esa revelación. Por ejemplo, la República de Platón se basa en conceptos de una polis en la época, que es una polis ideal, con un pensamiento y unas ideas que son traídas para lograr un equilibrio en el aspecto de manualidad de conversación o de aplicación. Es decir, la fuente normativa, esa es la palabra adecuada, la fuente de la normatividad. Porque en la revelación no hay todavía, la gente no conoce cuáles son las reglas. Por eso la Biblia habla de los mandamientos y habla de cómo debe ser usted frente al mundo. Lo mismo Platón, cómo debe ser usted la consideración de la polis, o sea, de el pueblo frente al Estado, sobre qué pensamientos ideológicos tiene. Y esa es la fuente de revelación, que es muy importante, porque los textos bíblicos y los textos de Platón, los textos iniciales de la época de los clásicos griegos, son muy interesantes. Luego viene otro aspecto importante dentro de las teorías críticas o dentro de la crítica, que es la invención. La invención es la realización de esos textos aplicados o esa manualidad aplicada para que uno siga determinadas reglas normativas. Esa invención es importante porque son las ideas que se van colocando dentro del Estado. Las lecturas van llevando, de acuerdo al proceso histórico, cada sociedad va determinando cuáles son las reglas para usted manejarse dentro de una relación social. Luego viene la interpretación. ¿Sí? Tiene revelación, la invención y la interpretación. Esa interpretación que es lo interesante porque usted tiene que hacer un estudio, una búsqueda, un rastreo de esas ideas que se están imponiendo desde hace muchos años y si tienen vigencia actual. Esa es la lectura de interpretación. En otros aspectos, la invención la llaman
la construcción del manual normativo, y en la interpretación se llama la deconstrucción. Es decir, cómo hacemos el trabajo genealógico, es decir, el rastreo de esas ideas o de esos pensamientos de determinadas personas, de acuerdo al origen, de acuerdo a la historia y de acuerdo al desarrollo mismo de lo sociocultural, cómo se puede pensar que ciertos patrones que antes se consideraban como instalados, hoy en día ya tienen una transformación, porque ya no es lo mismo. Es decir, el pensamiento crítico tiene que mirar ese aspecto. ¿Hasta qué punto esas verdades que hasta el momento nos han enseñado tienen vigencia? Y un ejemplo sencillo es lo que nos ha ocurrido con la detención del tiempo, y cuando todas aquellas teorías que teníamos hace 2 años se detuvieron, porque tuvieron una reflexión distinta. Es decir, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué aspectos son falsos? ¿Qué aspectos son verdaderos? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la ética esencial para estos momentos? Y todo cambió, todo se transformó. Lo que veníamos haciendo como una verdad, y con el tiempo se transforma, porque se rompe la rutina, los espacios que teníamos para comprender, para dialogar, para interactuar, para conocernos, se modifican, se transforman. Y ese es el pensamiento deconstructivo. Y ese es el que tenemos que aplicar en las lecturas. No solamente mirar lo que se revela, no solamente mirar lo que se construye, sino también mirar lo que se deconstruye a partir de esas líneas. Y ese es el método para poder llegar a un pensamiento crítico. Como conclusión, podemos hacer las siguientes aseveraciones o profundizaciones. ¿En qué consiste el proceso de la lectura? ¿Qué es eso? Detenernos un tanto en el enfoque de lectura sociocultural y mirar los espacios de metodología para la comprensión crítica, o sea, la teoría crítica. ¿Cuál es el mejor método? Porque leer no es solo un acto cognitivo, está ligado a lo que somos como seres sociales. Por eso es que es tan importante ese enfoque sociocultural. Las diferentes comunidades, los diferentes dialectos, las diferentes formas de leer y de expresarse. ¿Qué cambios ha provocado la llegada del Internet en las prácticas de la lectura y la escritura? Ese es hacia allá donde vamos. Con los enfoques que tenemos sobre la lectura y con las metodologías para hacer pensamiento crítico, ¿qué cambios hemos visto? ¿Qué cambios vamos a producir? Porque sabemos que los niños y los profesores leemos en formas diferentes y en formas distintas. Tenemos mucho acceso a lecturas. El maestro debe ser mediador en esas lecturas. Y en los proyectos lectores que las escuelas realizan, que las instituciones educativas realizan, tienen que hacerse bajo un diagnóstico de preguntas acerca de cuáles son las lecturas que los niños o los jóvenes les gustan. Porque no solamente es la imposición académica, lo que la institución organiza, como a los acuerdos en los que llegan las instituciones para la enseñanza. Recuerde que siempre he dicho que los acuerdos tienen que ser estables, que no se vivan modificando permanentemente. Los acuerdos tienen que respetarse y tienen que ser legítimos. Esa es la base fundamental de una institución, de las fuentes de la normatividad, de la que tanto insiste el profesor. Entonces, ¿qué dificultades encuentran los lectores en estos tiempos? Habiendo tanto artefacto, tanta forma de leer,
tanta forma de escribir. El maestro ya tiene que digitalizarse, entrar en la era de la digitalización, es decir, entrar en la era del Internet, en establecer las diferencias entre las redes sociales, que no es ir a las fuentes y buscar los verdaderos enlaces para llegar a la comprensión de toda la fuente de la información. Porque en últimas, en los salones, en los libros, en las bibliotecas, en el Internet, lo que se juega es el conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento es el que yo estoy realizando, el que yo estoy interactuando? ¿Cuál es el verdadero sentido de lo que yo en la academia o en la escuela estoy leyendo? Porque a mí me preparan para leer en la primaria, me preparan para leer en el bachillerato, para la universidad, pero los textos son distintos. Y la relación que hay de las lecturas y de la comprensión y de la interacción con esos textos son muy distintos. Una cosa es lo que persigue la finalidad del bachiller, de la institución en el bachillerato como tal, de lecturas sobre áreas de conocimiento, y otra cosa es la universidad, donde usted tiene que contrastar con pensamiento crítico, con metodología, eso que está leyendo. Porque la universidad te exige otro tipo de conocimiento. No es que cambie el conocimiento, es que te exige otra manera de mirar la realidad. Entonces la pregunta final sería ser capaz de recuperar la ideología de un texto, porque estamos hablando que detrás de las líneas hay algo, es leer críticamente, aparte de descubrir y de percibir lo que está detrás de las líneas de ese texto. Bueno, recuperando la ideología, recuperando el sentido crítico, analizando los enfoques de la lectura, mirando la metodología para tener un pensamiento crítico, entonces, ¿cuáles serían las competencias que debe desarrollar el profesorado para fomentar los lectores en la era digital? ¿Por qué considera necesario avanzar en la digitalización de la educación? ¿Por qué? Serían esas preguntas finales. Y esta manera, de verdad, le digo que estudiando de manera sencilla y simple los enfoques y la metodología para obtener un pensamiento crítico sería lo ideal para formar estudiantes, no solamente para la academia, sino para su vida real, para su proyecto de vida. Ese sería el análisis final. Lectura crítica con Edgar Soler.